No, ¿cómo se elimina personas como Maduro y los Castro y eso? Sin eso no se puede avanzar, con eso dirigentes no se puede avanzar. Habría que empezar por eliminar eso. Yo creo que hay una responsabilidad colectiva y que hay que abordar conjuntamente ese problema, porque a todos nos perjudica la existencia de estos gobiernos que tienden a hacer las cosas mal y bueno, lo de Venezuela es una cosa realmente terrible, pero lo de Cuba también es espantoso. Pero ¿cómo se eliminan? Yo creo que con las presiones económicas por una parte y finalmente ayudando a la oposición interna. No se me ocurre otra cosa. Yo creo que también desde nuestro nacimiento, el entorno, lo mismo en la casa que en la calle, en nuestra forma de ser en Latinoamérica, oímos frases que nos condicionan desde que somos niños, como esa famosa frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro. Y yo estoy totalmente opuesto a ese tipo de pensamiento, me están limitando. O sea, me tengo que atar a este trabajo, o me tengo que atar a este gobernante, porque a lo mejor el que viene va a ser peor. Entonces está impidiendo mi desarrollo. Y como esa frase, hay un montón que los niños lo oían, y ven como una cuestión cultural, hasta en las letras de las canciones a veces. Sí, es cierto. Son negativas, son mensajes sumamente negativos y que nos impiden crecer. Yo creo que hay que empezar en América Latina a desarrollar un tipo de educación en las escuelas que no tenga esas ideologías de los pobres y los ricos, que todos los pobres son... Vaya, la iglesia ha, en ese sentido, influido mucho, como que es un mérito ser pobre, Claro. y que los ricos son malos. Si no existieran los ricos, no hubieran industria, ni hubieran lugares que le den trabajo al pobre. Tiene que haber ricos para que el país se desarrolle, tiene que haber gente que invierta su dinero, como usted estaba diciendo, no depender de un gobierno. Aquí la gente que se dedica a vivir, pensar en vivir del gobierno, se impide ella misma progresar, porque quiere depender de esa ayuda. Dice, no, porque si esto me quitan esta ayuda, me quitan la otra, no puedo tener un carro, no puedo tener una casa. Entonces usted se está condenando a un pensamiento de pobreza. ¿Y eso no es parte de la educación? Entonces, La educación de un pueblo. exactamente. Hay que empezar por un pueblo educado. Parte de ahí y piensa lo que usted no ha dicho. A ver. Yo quisiera hacer una pregunta y un comentario a la vez, pero yo soy ferviente creyente de que la base de los problemas que tenemos en Latinoamérica específicamente ha sido precisamente la dependencia, y voy a usar una palabra que es muy peyorativa, pero el cipallismo de los países de Latinoamérica, que siempre hemos dependido de lo que Estados Unidos aprueba, de lo que están ellos de acuerdo, de lo que les va bien. Y por eso fue que, por ejemplo, al principio de nuestra desgracia, en los años 60, nosotros, en lugar de resistir, muchos dijimos, no, los americanos nunca van a permitir esto. Y después sucedió en otro lugar. Después yo, desgraciadamente, llegué a la conclusión que Miami es la tumba de la democracia. Porque todos los países que conozco desde la revolución, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, ninguno se ha liberado. Todo es venir para acá. Ahora viene México con López Obrador, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Como dijo López Obrador, con murallas y murallas vendrán 20 millones de mexicanos también para acá, y aquí y se quedarán para siempre, porque desgraciadamente no hemos sido capaces. Las dictaduras de derecha se quitaban, pero las de izquierda no hemos podido hacerlo. Y yo creo que estamos esperando que nos den el permiso. Esa es la... Es una buena observación. Tú eres un país latinoamericano que está empezando a Chile. mejorar. Chile, sí, yo creo que sí. Acabo de ver una especie de programa de
del gobierno chileno para reducir el gasto público que me ha parecido muy inteligente y muy interesante. El gasto público. La corrupción. Para mí todo, y eso se da en la casa, porque los padres chantajean a los niños. De raza no viene al caldo. En definitiva. Porque si haces esto te doy el chicle. Bueno, cuando están trabajando en una oficina pública, que llevan esto, porque está bien, porque no está mal llevar un lápiz. Y un lápiz es mucho, un millón es mucho, lo que a favor de Venezuela es mucho. Claro. La corrupción es... La corrupción es tremenda. Pero no es solo en América Latina. No, en todas partes. Le voy a hacer una observación sobre eso, sí. ¿Qué influencia tú has visto en donde la población indígena es tan elevada como países como Bolivia comparado con Chile? ¿Qué impacto tiene eso en la idiosincrasia del pueblo, en el progreso o no progreso, en la política? Bueno, eso tiene importancia porque no hay la menor duda de que el trabajo es una de las consecuencias de la cultura y de la mentalidad social de la mayor parte de la gente. Yo recuerdo haber ido en Guatemala, más del 50% de la población es indígena. Se hablan 22 lenguas mayenses. Y haber ido en el lago de Atitlán, que es precioso, haber ido a unas elecciones como observador. Entonces nos dijeron, tengan cuidado porque aquí las mujeres no votan. Y nosotros, desde el bote, vimos con bastante entusiasmo a un grupo creímos que eran mujeres porque tenían falda, eran hombres que estaban votando. Entonces dijimos, no, ahí votan las mujeres. No votaban las mujeres, seguían votando. O sea que es verdad. Es verdad que la mentalidad de ciertos países y de ciertas culturas es refractaria al progreso. Eso es cierto. Uno encuentra sociedades indígenas muy dadas al comercio. En Bolivia, por ejemplo, es un caso, y en Ecuador hay un caso también interesantísimo de una sociedad indígena que es muy propensa al comercio. Pero una cosa es el comercio y otra cosa es el progreso y la innovación. La innovación es un problema muy serio en nuestra cultura. Hay una carta de la Universidad de Cataluña a Fernando VII, donde le dice: Majestad, lejos de nosotros la funesta manía de innovar y pensar. Y esas es las autoridades de la universidad. Claro, ¿por qué decían esto? Porque el gran debate en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XIX, que ya es bastante que en ese momento ocurriera esto, el debate era con el método de enseñanza, el método de enseñanza escolástico, que era el que se utilizó durante toda la Edad Media, desde Santo Tomás hasta el siglo XIX, y que se utilizaba en la Universidad de La Habana, donde se establecía que las verdades ya habían sido descubiertas y las innovaciones por eso eran tan peligrosas. Existía la Inquisición perseguía a los innovadores, porque los innovadores estaban en contra de las verdades establecidas. Si la razón por la que persiguen a Galileo no es porque o a Copérnico, no es porque ellos dijeran que la Tierra se movía en torno al Sol, sino porque el hecho de que la Tierra estaba centrada en el universo y en torno a ella giraban todos, era una verdad establecida desde la época de los griegos. Entonces, como
como era ir contra una verdad establecida. Usted decía una cosa de la corrupción. Hay un estudio interesantísimo de Douglas North, precisamente, que yo acabo de mencionar. El último que publicó, ya era muy mayor cuando lo publicó, donde dice que va a encontrar las razones del subdesarrollo y que va a buscar y encuentra que hay una gran división en las sociedades de acceso abierto y las sociedades de acceso limitado. Voy a explicar rápidamente qué es eso. Las sociedades de acceso abierto están fundadas por los Estados Unidos. Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando hace su revolución, se encuentra con que han liquidado al elemento básico de la autoridad en el país, que era la corona británica. Y esa corona británica tenía una manera de hacer las cosas, es decir, hacían la guerra con los nobles, las personas eran nombradas de alguna manera para los cargos como consecuencia de la prosapia que tenían, el tipo de ascendencia que tuvieran en sus nombres. Pero como eso ya se acaba de pronto, ¿cómo sustituyen esto? Lo sustituyen con el acceso abierto que da el mercado y la supuesta meritocracia. Es decir, ya no, las personas no valen por sus orígenes, sino por lo que hacen. Esas son las sociedades de acceso abierto. Esas sociedades, que fue en un momento dado Estados Unidos la única, que no aparece, su objetivo no aparece para nada entre los papeles de los revolucionarios, porque no era algo que se discutía, no era el pensamiento de John Locke, no existía. Sin embargo, ese elemento es lo que determina que este país creciera al 2% durante 220 años consecutivos. Y eso no creció como los japoneses, que crecieron al 7, al 8%, al 10% después de la Segunda Guerra Mundial o cuando la Revolución de 1867. Pero crecieron durante 220 años consecutivos como consecuencia precisamente de la estabilidad institucional. Esa sociedad fue copiada por las 20 sociedades más importantes del mundo. Los holandeses, los franceses, los ingleses, finalmente acabaron haciendo las cosas sin proponérselo, pero acabaron haciendo las cosas como los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las sociedades de acceso limitado? El resto de las sociedades. Las latinoamericanas son todas de acceso limitado. Están basadas en que hay unas personas que tienen el acceso al poder y al poder económico y al poder político y a la corrupción y a la impunidad. Eso probablemente esté terminando en esta época, y por eso es tan complicada la época y tan difícil. Porque lo que nosotros estamos viendo es una especie de revolución institucional. Comportarse. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el principal banquero de Honduras iba a estar preso? Y Odebrecht, como consecuencia de las desvergüenzas que se hacían, pero que formaban parte de la vida normal de esos países. Así que yo creo que sí, que la corrupción es clave. Bueno, señores, muchas gracias por